Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de la geometría analítica, o que también se le conoce como la geometría cartesiana. Bueno, no es que sea una geometría en realidad distinta a lo que ya puedan ustedes conocer en cuanto a calcular, por ejemplo, áreas, perímetros, o trabajar con figuras como los triángulos, cuadrados, círculos, quizá en algunos casos. ¿Ya? Entonces, en el fondo uno sigue trabajando con esas mismas figuras, pero con la diferencia de que ahora ya no trabajamos como, por decirlo de alguna manera, en el vacío, en una hoja blanca, sino que en el fondo nosotros traemos nuestras figuras geométricas hoy día y las publicamos, bien dicho, en el plano cartesiano. O sea, las podemos ubicar en cuanto a darle un sistema de referencia, ¿cierto? Y a partir de eso podemos calcular todo lo anterior, área, perímetro, podemos calcular distancia, cuándo se pueden trasladar o se podrían rotar. Se le puede aplicar un montón de transformaciones quizás a las figuras geométricas que tenemos. Y como las ubicamos en un sistema de referencia, podemos entonces calcular estos valores de medidas, por ejemplo, o áreas incluso, ¿ya? A través de fórmulas propias del plano cartesiano en el fondo, ¿ya? Que son la fórmula de distancia entre dos puntos y la fórmula de punto medio. Cuando uno trabaja en geometría sin sistema de referencia, calcula valores en base a los teoremas que uno conoce, en base a relaciones métricas de los triángulos, de los cuadrados y sus propiedades en general, ¿ya? Aquí, aparte de conocer esas propiedades y de poder utilizarlas a nuestro favor, podemos medir casi que con regla y compás en el fondo, ¿ya? Entonces, como bien dice ahí, la geometría analítica lo que hace es relacionar el álgebra con la geometría, ¿ya? Porque además de lo que mencionaba, de traer la figura geométrica a un sistema de referencia, lo que también hacemos en este minuto es darle un sentido algebraico a una figura geométrica, es decir, le asociamos una especie de función o una ecuación a ciertas relaciones métricas o geométricas, ¿ya? Por ejemplo, está el caso de cuando uno estudia las funciones. Cuando uno estudia las funciones, tiene la función lineal, la función cuadrática, ¿cierto? Que tienen una escritura algebraica. Por ejemplo, no sé, tenemos el caso de la parábola, que es típico que la escribimos como x cuadrado, ¿cierto? Tiene una forma algebraica y tiene una serie de propiedades: dominio, recorrido, ¿cierto? Asíntotas, podría tener concavidad, intersecciones, eje x, eje y, ¿cierto? Porque en el fondo esto nosotros lo llevamos gráficamente al plano cartesiano, y a esta forma algebraica le asociamos una forma geométrica, o sea, le asociamos un dibujo, ¿ok? Entonces estamos relacionando álgebra y geometría, dibujos con expresiones. Eso es lo que queremos trabajar hoy día en cuanto al resto de figuras que conocemos, ¿ya? Entonces, para ello es importante conocer, como menciono, estas dos fórmulas que aparecen, que se ocupan bastante en realidad, que son la fórmula del punto medio, ¿ya? O sea, tengo mi sistema de referencia, y aquí sí, tengo dos puntos, un punto A, un punto B, y queremos calcular el punto medio entre estos dos. Vamos a unir estos puntitos, ¿verdad? Y queremos calcular el que está en la mitad. Ya, ese punto, vamos a poner el punto medio entre el segmento AB. ¿Ok? Para calcular el punto medio en términos generales, debemos recordar que todos los puntos que están ubicados en el plano cartesiano tienen sus respectivas coordenadas. Llamémosle a estas coordenadas X e Y podemos darle incluso un orden de acuerdo a los números. Podemos decir X1 con Y1, y acá el punto B tendría las coordenadas X2 con Y2, que son valores en el fondo referenciales.
Y cuando nosotros queremos calcular, si ustedes se dan cuenta aquí y lo llevamos a los ejes, estos puntos medios, la coordenada x o la componente x de este punto medio está aquí, entre el x1 y entre el x2, justo en la mitad. Lo mismo acá. La componente y de estas coordenadas está justo en la mitad entre i1 e i2. Entonces, cuando nosotros calculamos la mitad de dos números, lo que hacemos es sacar el promedio. El promedio es justo en la mitad, ¿ya? Entre dos números, entre dos valores, en realidad. Cuando son más ya no es solamente un representante, no mezclemos las cosas. Entonces, el punto medio entre A y B se calcula. Tomamos las componentes x, las sumamos y buscamos la mitad de esa suma. Para el caso de las y hacemos exactamente lo mismo. Y fíjense que obtenemos, está escrito así porque nosotros obtenemos un punto, o sea, está escrito en coordenadas, un valor x, un valor y. La suma de los dos x dividido por 2 nos va a dar ese ahí. La suma de los dos y dividido por 2 nos da este punto ahí. Y tenemos una fórmula para calcular el punto medio, ¿ok? O sea, si tenemos como ejemplo el punto 3,4 y el punto 6, vamos a ponerle mejor, 5,2 y queremos buscar el que está en la mitad entre estos dos, sumamos las x, nos da 8 y calculamos la mitad de eso, sería 4. Después sumamos las y, 4 y 2 son 6 y la mitad sería 3. Entonces este punto, 4,3, está justo en la mitad entre 3,4 y 5,2. Y listo, tenemos el punto medio. Sumé los x, dividí por 2, sumé los y dividí por 2. Una fórmula bastante simple, bastante lógica, ya tiene todo el sentido del mundo. Algo que no es complicado de manejar, ¿ok? Sin embargo, la otra fórmula, la de la distancia entre dos puntos, es decir, nosotros ahora con la fórmula que voy a mencionar, vamos a calcular cuánto es la distancia que hay desde la A hasta el B o desde el B hasta el A. Recuerden que si hablamos de distancia, da lo mismo desde donde la midamos, porque no tiene signo la distancia, ¿ya? Entonces queremos calcular cuánto mide esta línea, desde A hasta B o desde B hasta A. Entonces veamos cómo aplicamos eso. Voy a mantener al menos esta parte. El punto medio ya no lo vamos a ocupar, así que lo vamos a sacar de aquí. ¿Ya? Pero sí vamos a seguir ocupando esto. Nosotros queremos saber cuánto mide este segmento. O sea que nosotros queremos conocer aquí una cierta distancia. ¿Cierto? La distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Ahora, para poder calcular esta distancia nosotros ocupamos un teorema que es quizás el más conocido en matemáticas, todo el mundo lo conoce al menos de nombre, que es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué hacemos esto? Porque fíjense que nosotros, voy a completar aquí un dibujo. Y voy a rayar acá para que lo puedan ver bien. Voy a tomar ese triángulo en cuenta. ¿Ya? Ese triángulo que yo tengo ahí pintado es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Es un triángulo rectángulo. O sea, tiene un ángulo aquí de 90 grados. Y fíjense que la distancia no es otra cosa que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Si aplicamos Pitágoras, necesitamos saber cuánto miden los catetos. ¿Ya? Y resulta que gracias a conocer las coordenadas de la A, que son x1 y 1, y las coordenadas del B, que son x2 y 2, podemos escribir una expresión que represente a estas medidas, a las medidas de los catetos. Pongámoslo con unos números antes para que ustedes lo puedan visualizar bien. Supongamos que yo quiero calcular este pedacito de aquí. Quiero calcular este segmento. ¿Cuánto mide esta porción? Si yo le pongo números y aquí el x1 mide 2 y el x2 mide 6, quiero saber cuánto es esta distancia desde 2 hasta 6. Bueno, y uno dice son 4 unidades. ¿Cómo lo hacemos? Podemos ir contando desde el x1 hasta el x2 o, en términos más generales, uno calcula esta diferencia, o sea,
al segmento completo desde 0 a 6 le restamos el segmento desde 0 a 2 y tenemos esta diferencia. Por lo tanto, uno puede escribir aquí esta expresión. El segmento ese mide la diferencia entre x2 y x1, porque x2 es de 0 hasta acá y x1 es desde 0 hasta aquí. Si yo al segmento completo le saco esta porción, obtengo eso que estoy buscando, ¿ya? Quiero que entiendan esa parte. Lo mismo hacemos para el eje Y. Nosotros queremos conocer ahora cuánto mide este segmento. Aquí, desde el I1 hasta el I2. La misma lógica. Vamos a obtener I2 menos I1. Como ya tenemos expresiones que nos permiten representar las medidas de los catetos, vamos a decir entonces, por Pitágoras, vamos a llegar a esto. Pitágoras nos dice, tome los catetos y elévelos al cuadrado. Entonces vamos a decir, x2 menos x1 al cuadrado más i2 menos i1 al cuadrado va a ser igual a la distancia que estoy calculando también al cuadrado. Sin embargo, aquí tenemos este problema. Nosotros estamos calculando cada distancia y resulta que aquí tenemos la fórmula nos da la distancia al cuadrado. Por lo tanto, para eliminar este exponente 2 vamos a aplicar raíz cuadrada. Y cuidado, muchos cometen este error. Fíjense que cuando uno aplica raíz cuadrada en una ecuación, en este caso en la parte izquierda de esta expresión, yo le aplico la raíz a todo lo que está ahí. No puedo ir aplicándole raíz a trocito por trocito. Lo que estoy diciendo es esto. Tiene que quedar simplemente así. x2 menos x1 al cuadrado más i2 menos i1 al cuadrado. Y todo eso dentro de una raíz. Al aplicarle raíz cuadrada a d cuadrado, simplemente queda d. Y esta es la fórmula que representa la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Con eso podemos calcular la distancia entre dos puntos cualquiera dentro del plano cartesiano. Entonces es importante que a un punto le asignemos las coordenadas x1 y 1, al otro las coordenadas x2 y 2 y vayamos reemplazando según el orden que nos aparece acá. ¿Ya? Y podemos calcular entonces distancia entre dos puntos y también el punto medio entre un segmento. ¿Ok? Ahora, aparte de recordar obviamente el plano cartesiano, que es donde estamos trabajando, los cuadrantes, el origen, los signos de las coordenadas en cada cuadrante, también es importante recordar la parte de ecuación de la recta, ¿ya? La ecuación principal, la ecuación general y una ecuación nueva que se llama ecuación canónica, que nos podría servir para hacer algunos cálculos, ¿ya? Relación entre triángulos, triángulo rectángulo, obtusángulo, isósceles, equiláteros, escalenos, etc. Cómo se calcula el área, el perímetro, ¿ok? Porque en el fondo los ejercicios que aparecen acá tienen relación con todo eso. Vamos a tratar aquí de hacer uno. Se calculan área y perímetro. Entonces, voy a tener un triángulo con estas coordenadas. Voy a hacer algo no tan complicado para que puedan entender la idea. Entonces, el triángulo ABC tiene estas coordenadas. El A está en 1, 1, el B está en 1, 7
y el C está en 9, 1. En ese triángulo nosotros vamos a calcular área y perímetro. Ok, este triángulo que está ahí, A, B y C. ¿Está bien? Entonces, es importante observar algunas cosas. Ya, si vamos a calcular área y perímetro, partamos por lo más sencillo, el perímetro. Para calcular el perímetro necesitamos saber cuánto miden los tres lados. Para saber cuánto es la distancia de tres segmentos, ocupamos entonces la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Ya? Si vamos a ocupar fórmula de distancia entre dos puntos, vamos a tener que aplicar esa fórmula tres veces. Aquí, entre A y C, entre B y C, y entre B y A. ¿Ya? Entonces, al aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos, vamos a poder calcular los tres segmentos y por lo tanto el perímetro. ¿Qué sería? Fíjense acá que en todo caso, la coordenada A con la coordenada B tienen la misma X, o sea, ambas están en 1. Cuando pasa eso que están en 1, significa que esta línea en el fondo es recta. Por lo tanto, bastaría con contar cuántas unidades hay del 1 al 7 para saber cuánto mide ese segmento. Se mide 6. Ok, voy a escribirlo con otro color mejor para que se pueda entender. Esto mide 6. Ya tengo un segmento. El segmento, entonces, la medida del segmento BA o AB es de 6. La medida del segmento AC, como también ambas tienen componente, están en 1, están derechas, tienen componente I1, es la distancia que hay desde el 1 al 9, que serían 8. Si ustedes quieren aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos, llegan a estos mismos valores. Ok, y nos falta la medida entre B y C. Pero si ustedes también conocieron en alguna oportunidad el teorema de Pitágoras, para no tener que aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos, aunque en realidad cuando yo aplico la fórmula de distancia entre dos puntos estoy haciendo Pitágoras, para calcular la distancia que hay aquí, esta hipotenusa, puedo aplicar directamente Pitágoras, es decir, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado nos va a dar esta distancia al cuadrado. Tenemos 36 más 64, eso nos da 100 justito. Sacamos la raíz, resulta que esa distancia es 10. Entonces aquí tenemos 10 centímetros. Ah, pero un momento. Yo estoy aplicando Pitágoras y estoy asumiendo algo. Ojo ahí, que podríamos pensar que es un grave error. Yo estoy aplicando Pitágoras asumiendo que el triángulo es rectángulo. Entonces, puede que yo ahí me esté saltando un paso y muchos de ustedes puedan decir, bueno, está cometiendo un error el profe porque no mostró que en el fondo ese triángulo es rectángulo. Aquí, en la geometría analítica, es fundamental en el fondo demostrar que los triángulos son rectángulos o alguno en particular para poder ocupar sus propiedades. Yo en este caso, basado en lo que estoy diciendo, si no menciono que el triángulo es rectángulo, o sea, si no lo demuestro, entonces todos los cálculos que yo estoy haciendo, al menos esta parte, estaría completamente malo, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo yo asegurar que este triángulo es rectángulo? Bueno, para asegurar eso, lo que tenemos que hacer es demostrar que el ángulo que se forma aquí es un ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Cómo demuestro eso? ¿Cómo lo puedo hacer sin tener que usar ni transportador, ¿cierto? Ni nada para poder medir, quizás con alguna especie de regla que ese ángulo vale 90 grados. Entonces ahí yo recurro al tema de las rectas, porque fíjense que al final de cuentas un triángulo que tiene tres lados está formado por tres rectas que se intersectan, ¿ya? Entonces, si recordamos eso, resulta que si dos rectas se intersectaban y formaban un ángulo de 90 grados, es porque esas rectas son perpendiculares, ¿ya? ¿Cómo yo podía demostrar que dos rectas eran perpendiculares? Bueno, porque resulta que al trabajar con la ecuación principal, uno llegaba a decir
Bueno, dos rectas van a ser perpendiculares cuando el producto de sus pendientes sea menos 1. ¿Ok? Entonces, si ustedes fijan acá, la primera recta que yo tengo es esta de acá. Y igual 1. ¿Ya? Y igual 1. Y la otra recta es x igual 1. ¿Ok? Entonces, al tener eso, la recta y igual 1, y esta sería x igual 1, o si quieren verla así mejor también, podemos hacer calcular la pendiente, ¿cierto? Tomar estos dos puntos para obtener la pendiente. En realidad, miren, basta con que calculemos las pendientes nomás. Si queremos comprobar que las pendientes dan menos 1, voy a tomar la recta AB, tiene como puntos obviamente al A y al B, al 1, 1, que es el A, y al B, que es 1, 7. Vamos a calcular la pendiente. Vamos a decir que este es x1 y 1, este es x2 y 2. Entonces y2 menos y1, x2 menos x1. Cuando pasaba, bueno, aquí hay un caso especial porque aquí pasa que me da 0. Aquí no hay pendiente. ¿Sí? No hay pendiente. Porque me da 0 acá abajo. Y acá en la otra, en esta recta AC, la pendiente me va a dar 1. En este caso en particular, la pendiente, la anterior, que no tiene pendiente,